En la celebración anual de la compañía distribuyeron regalos humorísticos, un ticket de lotería inventado para cada empleado. Todos mostraban un premio de $100 millones. Me pareció algo básico, así que lo conservé y lo llevé a casa sin examinarlo. Pero cuando salí del baño, el ticket ya no estaba, y mi esposa mostraba una cara de enorme felicidad. Iba a aclararle que se trataba de una burla, pero de pronto mi suegra entró con prisa por la puerta. Annie, sepárate de él de inmediato. Siempre afirmé que este sujeto carecía de ambiciones. No era merecedor de ti. Ahora eres millonaria. Puedes estar con quien desees. Sin dudarlo, mi esposa Annie aceptó. Lo sé, mamá. Ya solicité la cita. Iremos mañana. Luego se giró hacia mí con una mirada de falsa inocencia. No intentarás afirmar que este ticket es tuyo, ¿verdad? Ya lo confirmé. Estos papeles pertenecen a quien los posee en su poder. Liam, mi madre tiene razón, añadió con frialdad. Alguien que no ha avanzado como tú ya no es adecuado para mí. Mi corazón se congeló. Me di la vuelta y guardé en silencio el presente que le había adquirido con mi bono de cierre de año de $1 millón. Si yo no era lo bastante valioso para ella, entonces ella no merecía nada de esto. ¿Me escuchaste? Empaca tus pertenencias y vete. Eres un hombre maduro. No querrás permanecer en esta vivienda tras la separación, ¿o sí? Mi suegra Brenda me apuntó con soberbia. Su rostro era una máscara de victoria. Mi hija podrá contar con recursos ahora, pero no es ingenua. Ha vivido años complicados a tu lado, y es justo que reciba una compensación por el tiempo desperdiciado. Me quedé sorprendido, observando a Annie, intentando asimilarlo. ¿De verdad deseas esto? Me lanzó una mirada de desdén imposible de disimular. Así es. Llevo 5 años contigo, y nunca disfruté lujos auténticos. ¿De qué sirves? Nunca me ofreciste la gran existencia. Ahora que cuento con mis propios recursos, es lógico que nos separemos. Tú mismo causaste esto. De repente me sentí como el mayor idiota. Durante 5 años le entregué mi sueldo completo, $1,000 al mes sin falta. La vivienda y el vehículo estaban a su nombre. Los bolsos que le compré eran caros, algunos más que un automóvil de lujo. Y aún así, afirmaba que nunca le di comodidad. Al ver mi silencio, Brenda pensó que me oponía. «Ni se te ocurra intentar quitarle el ticket a mi hija», exclamó. «Es de ella. Tú no laboraste para sostenerla y ahora buscas su riqueza. ¡Qué falta de ética!». Todos en el barrio lo comentan, que Annie se unió a alguien que no contribuye nada. Annie se giró. «Mamá, basta. Es vergonzoso mencionar eso. No tenía ni idea. La empresa acababa de designarme director general con una participación del 5% en el negocio. Si no fuera por esto, Annie habría tenido la vida asegurada como la esposa de un hombre muy exitoso. Pero el destino tenía otros planes. Las miré con una sonrisa amarga. La compañía entregó ese ticket en la fiesta. Todos mis compañeros pueden dar fe de ello. Annie protegió su bolsillo y me alejó con brusquedad. «Tan desesperado estás por dinero. Ten dignidad, Liam. El ticket es de quien lo lleva». En ese momento, alguien más entró. Abrazó a Annie con fuerza. «Annie, ¿es cierto? ¿De verdad ganaste 100 millones? Era mi mejor amigo, Dylan. Él me dio consejos cuando intentaba conquistarla. Nunca imaginé verlo abrazándola frente a mí. Y Annie, al creerse rica, lo llamó a él primero. Era evidente lo que sucedía. Annie dejó la farsa y se aferró al cuello de Dylan. «Es verdad, Dylan. De ahora en adelante, yo me encargaré de ti. Creo que eres mi amuleto de fortuna. Debe ser por nuestro encuentro de hoy que gané. Mereces una parte de este premio». Me daba vueltas la cabeza. Me habían quitado el ticket, así que mi suerte no influyó. Pero Dylan me traiciona y recibe una parte. Verlos me revolvía el estómago. Recordé cuando la conocí ayudando a animales de la calle. Me atrajo su supuesta bondad. La cuidé por años. Antes, cuando la firma pasaba por dificultades, me sentía mal por no darle grandes obsequios. Ahora tenía un bono millonario para ella, y un ticket falso me mostró lo patética que fue mi entrega. Suspiré profundamente. La separación está bien, pero ¿qué pasará con el bebé? En ese momento, Annie corrió al baño con malestar. Brenda la siguió. «Qué molestia. Ese pequeño en tu vientre te hace sentir mal otra vez». Intenté acercarme, pero Brenda me detuvo. «No toques a mi hija. Tu presencia ya es bastante desagradable. No necesitamos más problemas aquí». Annie salió limpiándose el rostro y mirando su vientre con rechazo. «No voy a seguir adelante con esto». Al oírla sentí alivio. Me dolía la situación, pero la idea de ser libre de ella sin ningún vínculo me hizo sonreír. Ella tomó su teléfono para agendar una cita médica. «No me importa el tiempo que haya pasado. No seguiré con este proceso. Soy millonaria. ¿Por qué tendría un hijo de alguien como él?». Brenda apoyó de inmediato. «Exacto. Olvídalo. Ahora somos ricas y podrás formar otra familia más adelante». Fingí enojo. «Me traicionaste con Dylan. No deberías irte tú sin nada». Ella estalló. «Liam, fue tu culpa. No me diste la seguridad que buscaba en este matrimonio. Por eso me fijé en Dylan. Tú fallaste, y tú deberías quedarte sin nada». Dylan la abrazó por la cintura. «Annie, nena, quizá el pequeño sea mío. ¿No recuerdas el mes pasado cuando Liam viajó por trabajo? Pasamos mucho tiempo aquí. Hagamos una prueba de paternidad. Si es mío, nos uniremos legalmente de inmediato». De pronto lo recordé. Aquella noche le hice una videollamada. Ella estaba agitada y dijo que hacía ejercicio. Ahora entendía a qué se refería. Mi mejor amigo me engañaba a mis espaldas. Annie pensó que pelearía con ella. «Liam, ¿no tienes voz en esto?», gritó. «Si aceptas la separación, quizás sea generosa y te deje la casa». Al oírlo, puse una expresión de tristeza y asentí. «Bien, me quedo con la casa. Hagamos el trámite ahora». Annie salió casi corriendo por miedo a que cambiara de opinión. En el registro, el funcionario nos dio los documentos. ¿Acordaron la división de bienes? Annie tomó el bolígrafo. «La casa es para Liam», escribió rápidamente. «No dividiremos ahorros. Él no tiene nada de todos modos». Brenda asintió con burla. «Se queda una casa gratis solo por separarse.
«Qué suerte tienes, Liam». No dije nada. Firmé con una expresión neutra. Al terminar, Annie suspiró aliviada y se fue con Dylan al hospital. Brenda me ordenó: «El proceso no acaba hasta tener el certificado. Vienes con nosotros. Si necesitan tu firma para algún trámite médico, la pones sin preguntar o mi hija recuperará la casa cuando quiera». Me tragué el disgusto y acepté. Necesitaba más pruebas de su deslealtad. En el hospital, el doctor revisó los estudios. Una prueba de paternidad prenatal tarda unos días. Si desean el servicio rápido, estará en 2. «Háganlo rápido», dijo Annie. «Tengo dinero y si el resultado es el que espero, terminen con el proceso médico de inmediato». «¿Terminar con qué?», dijo una voz. Era mi madre con un informe médico. «Annie, ¿dejarás a mi nieto? Olvidé que ella tenía una revisión hoy. ¡Qué coincidencia!». Annie se burló. «Tu hijo y yo terminamos. Haré lo que quiera. No es asunto tuyo». Mi madre la tomó del brazo. «Liam, ¿te hizo algo? Cuéntame». Annie la apartó con fuerza. «¿Cuál madre? Ya no tienes ese lugar. Eres molesta. ¿Vienes por mi dinero ahora? No verán ni un centavo». Mi madre retrocedió palideciendo y tocándose la cabeza. Corrí a sostenerla. «Está bien, mamá. Si ella quiere eso, déjala. Yo me encargo». Ella temblaba en mis brazos y perdía el color. Brenda gritó: «No finjas. Aunque busques atención aquí mismo, mi hija no volverá con tu hijo. Además, ese pequeño ni siquiera será suyo». Al oír eso, mi madre mostró signos de una emergencia médica grave. Grité pidiendo ayuda urgente. Dylan solo se rió. «Annie, no caigas. Saben que tienes dinero y quieren sacarte algo antes del final. Es puro teatro». Annie miró con burla. «Tu madre solo actúa. Apenas la toqué. Si algo pasa, no es mi responsabilidad». Me quedé mudo. Mi madre fue mejor con ella que conmigo. Cocinaba para ella y le dio sus ahorros para viajes. Compró oro al saber de la noticia y Annie era así de cruel. Se fueron sin mirar atrás. Llevé a mi madre a urgencias de inmediato. Media hora después vi un video de Dylan y Annie en un club exclusivo. Gastaban miles gritando que invitaban a todos. Sonreí con frialdad y cancelé las tarjetas suplementarias y las cuentas de pago familiares que yo mantenía. Horas después, Annie llamó furiosa. «Liam, ¿cómo te atreves a cancelar mis tarjetas? Ven aquí y paga esta cuenta ahora». Reí. «Nos separamos si quieres que pague tu fiesta. ¿Crees que soy tonto? Te lo pagaré mañana cuando cobre el premio. Son solo unos miles». «Tan mezquino vas a ser», dijo ella. Colgué y la bloqueé. De verdad pensaba que la seguiría manteniendo. Creía que ese dinero ficticio era real. Marqué otro número. «Hola, señor Peterson. Tengo un caso legal para usted». El señor Peterson era el mejor abogado de litigios familiares de la ciudad. Lo sabía porque era él quien había redactado mi contrato prenupcial 5 años atrás. Annie nunca lo había firmado porque en aquel entonces yo no había insistido. Había sido un error costoso. Esta noche lo estaba contratando para corregirlo de la única forma que quedaba disponible. Le expliqué todo en 20 minutos. El billete de lotería falso que Annie creyó real. La demanda inmediata de divorcio. La infidelidad con Dylan confirmada de su propia boca. El empujón a mi madre en el hospital. El intento de programar un aborto antes de la prueba de paternidad. Los 500,000 gastados en una noche de club con tarjetas que estaban a mi nombre. El señor Peterson escuchó sin interrumpir. Cuando terminé, su primera pregunta fue: ¿tiene documentación de la infidelidad? El video que Dylan publicó esta noche. Las palabras textuales de Annie en el hospital frente a varios testigos. El propio Dylan admitió haber estado con mi esposa el mes pasado mientras yo estaba de viaje. Y el incidente con su madre. Hay cámaras de seguridad en el pasillo del hospital. Mi madre está siendo atendida ahora mismo. Los médicos pueden confirmar el episodio. Bien, escuché el sonido de teclas. Mañana a las 9 en mi oficina. Tráigame todo lo que tenga. Colgué y volví a la sala de espera del hospital. Mi madre salió de urgencias a las 2 de la madrugada. El médico me explicó que había sido un evento isquémico transitorio, un derrame menor. No había daño permanente, pero era una advertencia seria. Necesitaba reposo absoluto, medicación, y bajo ninguna circunstancia debía someterse a episodios de estrés severo en las próximas semanas. La miré dormida en la cama del hospital con el goteo en el brazo, y ese color que no era el suyo. Y sentí algo que no era tristeza exactamente. Era más parecido a la claridad que llega cuando el ruido se detiene y finalmente puedes ver el mapa completo de lo que ocurrió. Mi madre le había dado sus ahorros de jubilación a Annie para unas vacaciones. Le había cocinado durante 5 años. Le había comprado 100 gramos de oro cuando supo del embarazo. Y Annie la había empujado en un pasillo de hospital y dicho que si se moría no era su problema. No había gesto de Annie que pudiera reencuadrar eso. Ninguna explicación, ninguna disculpa, ninguna versión alternativa de los hechos. Saqué el teléfono y documenté todo lo que recordaba con timestamps precisos. Hora del empujón. Palabras exactas. Testigos presentes. El nombre del médico que nos había atendido. A las 10 de la mañana del día siguiente, mi teléfono vibró con un número desconocido. Era Brenda Liam. Su tono había cambiado de forma notable. La máscara de triunfo engreído había desaparecido, reemplazada por algo que se esforzaba mucho en no parecer pánico. Necesitamos hablar. Buenos días, Brenda. Annie fue a cobrar el billete esta mañana. Esperé. El banco la mandó a verificación. La lotería dijo que se detuvo. Dijeron que el billete es falso, un regalo de broma, que ningún premio está asociado a ese número. Qué lamentable, dije. Silencio de 3 segundos exactos, Liam. El tono ahora era completamente diferente, conciliador, casi suave, lo cual en Brenda era tan antinatural que resultaba perturbador. Tú sabías que era falso desde el principio. Era un regalo de la fiesta de la empresa. Un billete de broma, se los dan a todos. ¿Y no dijiste nada? Intenté decírselo. Annie me pateó la espinilla y me dijo que tuviera dignidad. Otro silencio más largo. Liam, escucha. Todo lo de ayer fue una reacción exagerada. Annie estaba emocionada y no pensó con claridad. ¿Por qué no vienen los dos a comer hoy y hablamos tranquilamente? El divorcio ya está firmado, Brenda, pero no es definitivo todavía.
Todavía hay tiempo para que tengas buen día. Colgué. Annie llamó 40 segundos después. No atendí. Llamó 3 veces más en los siguientes 20 minutos. Al cuarto intento atendí sin decir nada. Liam. Su voz era irreconocible. 5 años de matrimonio me habían enseñado cada variación de su tono y este era uno que no había escuchado antes, desprovisto de todo el andamiaje que normalmente usaba. Necesito que vengas. ¿Dónde estás? En el banco. Me dijeron que el billete no vale nada. ¿Qué es falso? Una pausa. Liam. Yo no. Anoche gasté $480,000 en el club. Dylan puso el resto. Pero las tarjetas están canceladas y yo no tengo efectivo. Y el banco dice que el billete no tiene ningún valor. ¿Y Annie, qué? Firmaste los papeles del divorcio esta mañana. Mi voz era completamente neutral. Ya no tienes acceso a mis cuentas, pero el divorcio no es definitivo. Hasta que mi abogado estará en el juzgado esta tarde para acelerar el proceso. El señor Peterson es muy eficiente. Silencio. ¿Contrataste a Peterson? Esta misma noche escuché su respiración cambiar. Liam, escúchame. Yo estaba confundida. El billete parecía real y me dejé llevar. Tú sabes cómo soy. Sabes que te quiero. Todo lo de ayer fue un error enorme y puedo explicarte lo de Dylan. ¿Y Annie qué? ¿Recuerdas lo que me dijiste ayer? Una pausa. Que llevabas 5 años casada conmigo y nunca tuviste un bolso Hermes de verdad. ¿Que para qué servía yo? Hice una pausa deliberada. Tenías razón. Un hombre que no es suficiente para su esposa no debería seguir intentándolo. Liam, por favor. Buena suerte con los 80. 0-0, Annie. Colgué. En la reunión de las 9 con el señor Peterson desplegué todo lo que tenía. El video de Dylan y Annie en el club. Las capturas de pantalla de la conversación donde ella admitía la infidelidad frente a testigos en el hospital. El reporte médico de mi madre. El testimonio del personal del hospital sobre el empujón. La declaración firmada que habían hecho el día del divorcio donde Annie renunciaba a cualquier reclamación sobre activos adicionales. El señor Peterson revisó todo con la expresión de alguien que está construyendo mentalmente el argumento, mientras lee con la infidelidad documentada y el incidente del hospital. Dijo, tenemos base para anular los términos que ella firmó, si alguna vez intentara revertirlos. También tenemos suficiente para una demanda civil por daños si su madre decide proceder. Me miró. ¿Qué quiere usted exactamente, Liam? Quiero que quede documentado todo. No quiero nada de ella. Quiero que no pueda volver a reclamar nada de mí. Hice una pausa y quiero asegurarme de que si el bebé es mío, haya un proceso legal claro para la custodia antes de que ella tome ninguna decisión unilateral. Peterson asintió. Entendido. Procederemos en ese orden. Salí de su oficina a las 11:30 con la certeza específica de quien ha colocado el último elemento en su lugar, y ahora solo necesita esperar que el resto caiga por su propio peso. El sol afuera era de un tipo irritantemente optimista para un martes por la mañana. Me pareció apropiado. Los resultados de la prueba de paternidad llegaron en 48 horas. No me los enviaron a mí, se los enviaron a Annie, que era quien había hecho la solicitud. Me enteré porque el médico, siguiendo el protocolo estándar para casos donde ambas partes figuraban en el expediente, también me copió en la notificación. El bebé era mío. Me quedé mirando el resultado por un momento en la pantalla del teléfono. Luego lo cerré, lo guardé en la carpeta de documentos que Peterson me había pedido mantener actualizada y continué con lo que estaba haciendo. 2 horas después, Annie intentó llamarme 4 veces, número bloqueado. Luego usó el número de Brenda, también bloqueado. Finalmente me mandó un correo electrónico que sí leí porque el correo era territorio de Peterson. Ahora el mensaje era largo. Contenía la palabra perdón 11 veces, según conté. También contenía una descripción elaborada de cómo Dylan la había manipulado, de cómo ella nunca había dejado de amarme, de cómo el billete la había hecho perder la cabeza momentáneamente. Hacia el final mencionaba el bebé. Decía que ahora que sabía que era mío, quería que habláramos. Le reenvié el correo a Peterson con una sola línea. Para el expediente. El aliado llegó de donde menos lo esperaba. Marcus Hale era el director de finanzas de la empresa. Llevábamos 5 años trabajando juntos. Habíamos almorzado juntos unas 200 veces y, sin embargo, yo habría dicho que éramos colegas cercanos más que amigos. La diferencia entre esas dos categorías se reveló el miércoles por la tarde, cuando apareció en mi oficina, con la puerta cerrada y una carpeta en la mano. Necesito mostrarte algo, dijo sentándose sin más preámbulo. La carpeta contenía capturas de pantalla, conversaciones entre Dylan y 3 personas de diferentes departamentos de la empresa. Dylan preguntando, con distintos niveles de sutileza, quiénes sabían exactamente de qué se trataba el regalo de broma de la fiesta. ¿Cuántas personas habían escuchado la explicación del organizador del evento? Si había algún documento interno que describiera el billete como falso. Lo miré cuando empezó a preguntar. La mañana después de la fiesta. Marcus cruzó los brazos. Liam. Dylan está tratando de construir un argumento de que el billete podría haber sido legítimo, que tal vez fue un error administrativo, que la empresa accidentalmente distribuyó un billete real que Annie tiene base para reclamar. Lo que era, dicho sin rodeos, un intento de convertir una farsa en un litigio. ¿Alguien le dio información útil? No. La mayoría no sabía de qué hablaba, y los que entendieron de qué hablaba lo ignoraron. Marcus me miró directamente. Pero necesitaba saber que lo está intentando y que hay personas en este edificio que recuerdan perfectamente que el organizador explicó que eran billetes de broma antes de repartirlos, incluido tú. Estaba parado a 2 metros. Escuché cada palabra. Abrí mi laptop y lo agregué a la cadena de correos con Peterson. ¿Puedes hacer una declaración formal? Ya la redacté en el camino, dijo. Y sacó una segunda hoja de la carpeta. Ese era Marcus Hale, alguien que llegaba con el problema y la solución en la misma mano. La preparación tomó el resto de la semana. Peterson consolidó el expediente, la declaración de Marcus, los testimonios de otros 4 colegas que habían escuchado la explicación del organizador,
el contrato del evento que especificaba explícitamente el carácter humorístico de los billetes, los registros médicos de mi madre, el video del club, las capturas de los intentos de Dylan de recopilar información interna. Paralelamente, el departamento de comunicaciones de la empresa me pedía que confirmara la fecha para el anuncio oficial de mi nombramiento como director general. Había pedido retrasar la comunicación pública 2 semanas por razones personales. Ya era momento de confirmar. Fijé la fecha para el lunes siguiente. Lo que Annie y Brenda no sabían, lo que Dylan no sabía, lo que nadie fuera de la sala de directivos sabía todavía, era que el nombramiento venía acompañado de algo más. La empresa había decidido salir a bolsa en el trimestre siguiente. Mi participación del 5% en ese contexto no era simplemente una cifra simbólica. Era, según las proyecciones más conservadoras de los analistas, entre 40 y 60 millones de dólares en el momento de la salida. Había pasado 5 años construyendo eso en silencio, sin mencionarlo en casa porque los números todavía no eran definitivos, y porque Annie nunca había preguntado con genuino interés cómo iban las cosas en la empresa. Sus preguntas sobre mi trabajo siempre habían terminado en el mismo punto. ¿Cuánto iba a ganar? ¿Cuándo iba a ganar más? ¿Por qué no ganaba más? Ya ahora iba a ganar más. Solo que ella ya no estaría ahí para verlo. El sábado visité a mi madre en el hospital. Estaba mejor. El color había vuelto a sus mejillas y discutía con la enfermera sobre si el caldo que le habían traído tenía suficiente sal. Era una señal alentadora. Cuando me senté a su lado, me miró con esa expresión suya de siempre, la que significaba que ya sabía más de lo que yo pensaba decirle. ¿Cómo va todo?, preguntó. Bien, bien, bien o bien para no preocuparme. Bien, de verdad. Peterson tiene todo bajo control. El divorcio se procesa la semana próxima. Ella asintió mirando sus manos. El bebé dijo, es mío. Un silencio. ¿Y qué va a pasar con él? Todavía no lo sé. Peterson está trabajando en los términos de custodia. La miré. Lo que sí sé es que ese niño no va a crecer viendo a su padre tratado como Annie me trató a mí. Mi madre me tomó la mano. Cuando la vi por primera vez, dijo, alimentando esos gatos en la calle, pensé, esta chica tiene buen corazón. Le dije a tu padre que tenía buen corazón. Yo pensé lo mismo. Nos equivocamos los dos. No respondí de inmediato. Miré por la ventana el cielo gris del sábado y pensé en aquella tarde de hace 8 años. Annie con una bolsa de croquetas agachada en la acera, rodeada de 4 gatos que se le subían encima. Yo pasando por ahí por casualidad, y quedándome parado más tiempo del razonablemente explicable para un extraño. 3 años cortejándola. 5 de matrimonio y un billete de lotería falso había sido suficiente para mostrar lo que había debajo de todo eso. No era que Annie hubiera cambiado. Era que yo nunca había visto con suficiente claridad lo que siempre había estado ahí. La persona que alimentaba gatos callejeros y la persona que empujaba a una anciana en un hospital podían ser la misma persona. El mundo era más complicado que los cuentos de hadas que yo había elegido creer durante 8 años. Esa era la parte que más costaba acomodar en algún lugar del pecho. No la traición, la ingenuidad propia. El lunes por la mañana, la empresa publicó el comunicado oficial. No era un anuncio discreto. La Junta había decidido que el nombramiento del nuevo director general y el anuncio de la salida a bolsa merecían el mismo comunicado, lo cual desde una perspectiva de relaciones públicas tenía todo el sentido del mundo, y desde mi perspectiva personal tenía un timing que difícilmente habría podido planear mejor. El comunicado circuló primero en los medios financieros. Para mediodía ya estaba en la prensa general. Para las 2 de la tarde, mi nombre y el logo de la empresa aparecían en la portada digital de 3 publicaciones de negocios. Marcus me envió un mensaje a las 2:17 p.m. Tu teléfono corporativo va a explotar. Aviso anticipado. Tenía razón. Lo apagué y usé el personal exclusivamente. A las 3:04 p.m. recibí un correo de Annie desde una dirección que no reconocí, lo que significaba que Peterson ya había bloqueado todas las anteriores y ella había creado una nueva. El asunto decía, Liam, por favor, no lo abrí, lo reenvié a Peterson. Dylan fue el primero en cometer el error que Peterson estaba esperando. A las 4 de la tarde del mismo lunes, Dylan envió un correo a 3 miembros de la junta directiva de la empresa. El correo que Peterson recibió en copia a través de uno de los directores argumentaba que la empresa tenía la obligación moral de reconocer que el billete distribuido en la fiesta podría haber sido un error administrativo y que una compensación extrajudicial era preferible a un litigio prolongado que dañaría la reputación corporativa. Era una movida audaz para alguien que no tenía absolutamente nada con que sostenerla. La respuesta del departamento legal de la empresa llegó en menos de 2 horas. Un documento de 4 páginas que incluía el contrato del evento, las declaraciones de 5 testigos, la grabación de audio del organizador, explicando el carácter humorístico de los billetes antes de distribuirlos, y una notificación formal de que cualquier demanda relacionada sería respondida con una contrademanda por intento de extorsión corporativa. Dylan no respondió. Peterson me llamó esa noche con la satisfacción medida de alguien que no se permite celebrar antes de que todo esté firmado. El frente corporativo está cerrado, dijo. Mañana presentamos la documentación final para el divorcio. Con la infidelidad documentada, el incidente del hospital y la renuncia voluntaria de ella a reclamaciones adicionales en los términos que firmó, el proceso debería ser directo y la custodia. Eso tomará más tiempo. Pero tenemos su correo donde decía que quería abortar antes de saber de quién era el bebé, y su declaración en el hospital frente a testigos. Una pausa. Liam. Ningún juez va a ignorar ese historial cuando evalúe las condiciones de custodia. El martes por la mañana, Brenda apareció en la recepción de la empresa. No tenía cita. La recepcionista me llamó para preguntar si la recibiría. Dije que no. Brenda insistió durante 20 minutos antes de que seguridad la acompañara amablemente a la salida. Me enviaron las imágenes de las cámaras de seguridad como protocolo estándar. Brenda en la recepción con su bolso apretado contra el pecho. El rostro ya sin la máscara de autoridad que había usado durante 5 años, reemplazada por algo más parecido a la desesperación de quien finalmente entiende que las reglas del juego cambiaron y no recibió el memo a tiempo. Archivé las imágenes. No por crueldad,
Por documentación, la firma final del divorcio ocurrió el miércoles. Annie llegó con un abogado distinto al que había usado el primer día. Este era más competente, lo cual significaba que entendía exactamente lo precaria que era su posición y se lo había dicho claramente a su cliente. Annie llegó con una expresión que era la síntesis de 5 años de expectativas fallidas. No era tristeza ni arrepentimiento. Era la frustración específica de alguien que hizo todos los movimientos que creía correctos y terminó en el resultado opuesto. En la sala de juntas, Peterson presentó los términos. Annie y su abogado los revisaron. Hubo 2 momentos en que Annie intentó hablar directamente conmigo, saltándose el protocolo. Las 2 veces, Peterson intervino con cortesía absoluta y eficiencia quirúrgica. Cuando llegó el momento de firmar, Annie miró el documento por un segundo más de lo necesario. Liam, dijo en voz baja. La miré. Nunca pensé que terminaríamos así. Yo tampoco, respondí. Era la verdad más simple y más completa que tenía disponible. Firmó. Afuera del juzgado, Dylan la estaba esperando. No lo había visto desde la noche de la fiesta. Estaba apoyado en su coche con esa postura suya de siempre, la que yo había interpretado durante años como confianza, y que ahora reconocía como lo que siempre había sido. La postura de alguien que no ha pagado las consecuencias de nada todavía, y no le ve razón para dejar de proyectar invulnerabilidad. Pero cuando me vio salir del juzgado, algo cambió en su expresión. No fue dramático. Fue más parecido al momento en que alguien finalmente ve la distancia real entre donde está y donde pensaba estar. No le dije nada. No hacía falta. Marcus me estaba esperando en el coche a media cuadra. Me subí sin mirar atrás. ¿Cómo te sientes?, preguntó. Como alguien que acaba de cerrar un capítulo que debió haber cerrado antes. Bien o mal. Las 2 cosas en proporciones que todavía estoy calculando. Marcus arrancó el coche. La junta quiere celebrar el nombramiento este viernes. Cena pequeña. Solo directivos. Confirmado. ¿Invitas a alguien? Pensé en mi madre que había recibido el alta esa mañana y estaba en casa con una enfermera de tiempo completo, que yo había contratado el mismo día del incidente. A mi madre dije, si el médico autoriza la salida. Marcus asintió. Dicho, esa noche revisando los documentos finales con Peterson por videollamada, recibí una notificación de un número que no reconocí. Un mensaje de texto de una sola línea. Era Dylan. Debía haber sido mejor amigo. Lo siento. Lo leí 2 veces. Lo cerré. No respondí. No porque no hubiera nada que decir, sino porque ya no había ninguna versión de esa conversación que me devolviera los 5 años de almuerzo y confianza, que habían sido en retrospectiva exactamente lo que habían parecido ser, reales de mi lado y convenientes del suyo. Eso también era una forma de pérdida. Menos obvia que Annie. Más difícil de nombrar. Peterson cerró la videollamada con los documentos en orden y el expediente completo archivado. Todo lo que había comenzado con un billete de broma en una fiesta de empresa terminaba en términos legales con una prolijidad que casi resultaba irónica. Apagué la luz del escritorio. Mañana era el primer día completo de una vida que ya era completamente mía. Era un pensamiento extrañamente nuevo para alguien que llevaba 5 años creyendo que lo era. El médico autorizó la salida de mi madre el viernes por la tarde con la condición de que volviera antes de las 10 y no estuviera de pie más de 2 horas seguidas. Llegó a la cena con un vestido azul marino que yo no le había visto antes, y que resultó ser uno que había comprado hace 3 años guardando la etiqueta puesta, esperando una ocasión que justificara usarlo. Me lo contó en el coche con la naturalidad de quien menciona un hecho cotidiano, y yo lo escuché con la sensación de que hay cosas que las personas guardan durante años esperando el momento justo, y que a veces ese momento llega de formas que nadie habría predicho. La cena fue en el piso 42 de la sede de la empresa. 10 personas alrededor de una mesa larga con vista a la ciudad. Marcus estaba sentado 2 lugares a mi izquierda. El presidente de la junta al otro extremo pronunció un discurso breve y preciso sobre lo que significaba la salida a bolsa para la empresa y lo que mi nombramiento significaba para la dirección que tomaría en los próximos 5 años. Mi madre escuchó todo con las manos juntas sobre la mesa y una expresión que yo había visto pocas veces en mi vida, reservada para los momentos donde el orgullo es demasiado grande para caber en una sola expresión y tiene que repartirse entre los ojos, la postura y el gesto de las manos. Cuando el discurso terminó y todos levantaron sus copas, ella levantó la suya también. Luego me miró y dijo, solamente para mí, ya lo sabía. No respondí. No hacía falta. La salida a bolsa se ejecutó 6 semanas después. El precio de apertura superó las proyecciones conservadoras en un 23%. Mi participación del 5% valorada en el momento del cierre del primer día de cotización era de $67 millones. No lo celebré públicamente. Lo guardé en la misma carpeta mental donde había guardado muchas otras cosas en los últimos meses. Hechos que eran importantes, pero que no necesitaban audiencia para ser reales. Marcus sí lo celebró enviándome un mensaje con un número y 5 signos de exclamación, que para él era el equivalente emocional de saltar en el techo. Le respondí con un emoji de pulgar arriba, que era el equivalente de mi parte. El tema del bebé tomó 3 meses en resolverse legalmente. Annie había cambiado de posición múltiples veces durante ese tiempo, lo cual Peterson había documentado con la paciencia de alguien que sabe que la consistencia de su propio cliente es el activo más valioso en cualquier proceso de custodia. La resolución final establecía custodia compartida. Yo tendría al niño los fines de semana alternos y la mitad de las vacaciones. La pensión alimentaria fue calculada de forma estándar. Annie firmó sin discutir los términos, lo cual me dijo que su nuevo abogado finalmente le había explicado con suficiente claridad el panorama completo. La primera vez que tuve a mi hijo en brazos fue en la sala de partos, porque Peterson había incluido ese derecho explícitamente en el acuerdo de custodia y nadie lo impugnó. Se llamó Mateo. Pesó 3,2. Tenía los ojos cerrados y las manos apretadas con esa determinación específica de los recién nacidos, que todavía no saben nada del mundo, pero ya han decidido que van a ocupar su lugar en él. No había preparado nada que decirle,
Solo lo sostuve y dejé que el silencio del cuarto hiciera el trabajo. Supe esporádicamente a través de los intercambios de custodia de Mateo. El primer mes llegó al intercambio con Dylan. El tercer mes llegó sola. A partir del cuarto, llegaba con una expresión que yo había aprendido a leer, como la de alguien que está reconstruyendo algo desde cero, sin los materiales que esperaba tener disponibles. No le pregunté. No era mi conversación. Brenda apareció una vez en el intercambio esperando en el coche. La vi desde la ventana y elegí no bajar hasta que el coche se fue. No era evitación. Era simplemente la decisión de no añadir energía a dinámicas que ya no me pertenecían. 6 meses después del divorcio, recibí un correo de Annie que Peterson me dijo que podía leer directamente porque no tenía implicaciones legales. Era más corto que todos los anteriores, decía. Mateo se durmió hoy escuchando la misma canción que ponías cuando hacías la cena los domingos. Pensé que querrías saberlo. Lo leí 2 veces. No respondí de inmediato. Al día siguiente le escribí. Gracias por decirme, eso fue todo. Era suficiente. Lo que aprendí de todo esto no cabe en una moraleja simple. Pero hay una cosa que sí puedo decir con certeza. Durante 5 años construí una versión de Annie en mi cabeza, que era la suma de todo lo que quería que fuera, no de lo que realmente era. La chica de los gatos callejeros existió. También existió la mujer que escuchó $100 millones y en menos de 10 minutos decidió que 5 años de matrimonio no valían nada. Ambas eran la misma persona. El problema no era Annie. El problema era que yo había elegido ver solo una mitad y llamarla el todo. Eso se llama proyección, y es una de las formas más costosas de ceguera voluntaria que existe. Porque el dolor que produce no viene de que alguien te engañe. Viene de descubrir que parte del engaño lo construiste tú mismo, con materiales que el otro te dio, pero que tú ensamblaste a tu manera. Dylan tampoco me traicionó de la forma que yo pensaba. Me traicionó de la forma que siempre había sido posible. Dado quién era él realmente, yo simplemente no quería ver eso. Un billete de lotería falso de $100 millones no destruyó mi matrimonio, solo iluminó lo que ya estaba ahí esperando ser visto. Lo que sí hizo fue darme algo que ninguna cantidad de dinero puede comprar. Claridad. La clase de claridad que solo llega cuando todas las versiones de cortesía, de paciencia, de dar el beneficio de la duda se agotan completamente, y lo que queda es simplemente la verdad sin adornos. Esa claridad me costó 5 años y un billete de broma. Fue, pensándolo bien, una ganga. Mateo tiene ahora 7 meses, y cuando lo recojo los viernes por la tarde, me mira con esos ojos suyos que todavía no distinguen bien la distancia, pero que rastrean el sonido de mi voz desde el otro lado del cuarto. Eso sí es real, sin proyecciones ni versiones construidas, solo real. Y resulta que real es suficiente. 6 meses después del divorcio, la vida había encontrado un nuevo equilibrio, más sereno y completamente mío. Mateo ya tenía 8 meses y su risa llenaba cada rincón de la casa que ahora pertenecía solo a nosotros. Cada viernes por la tarde, cuando lo recogía en el punto acordado, sus pequeñas manos se aferraban con fuerza a mi camisa, como si entendiera que ese era nuestro tiempo sagrado, lejos de cualquier drama. Annie lo entregaba con una sonrisa forzada, sin atreverse ya a hacer comentarios sobre el pasado ni a mirar directamente a mis ojos. Dylan había desaparecido por completo de su vida, después de que la dura realidad financiera los golpeara sin piedad. Pero el destino, ese gran bromista que nunca se cansa, guardaba todavía más sorpresas en su manga. Un lunes por la mañana, mientras revisaba detalladamente los informes financieros en mi nueva oficina como director general, con vistas panorámicas a la ciudad que parecía extenderse infinitamente bajo un cielo despejado, recibí una llamada que no esperaba. Era el señor Peterson. Su voz, normalmente calmada y profesional, sonaba esta vez seria y con un tono de urgencia contenida. Liam, lamento molestarte tan temprano, pero tenemos un problema importante. Annie ha presentado una demanda formal para modificar los términos de la custodia. Argumenta que tu nuevo cargo ejecutivo y las responsabilidades derivadas de la salida a bolsa te dejan sin tiempo suficiente para dedicarte al niño. Quiere la custodia primaria y un aumento significativo en la pensión alimentaria. Me recosté lentamente en la silla de cuero negro, sintiendo cómo la claridad que tanto me había costado ganar volvía a fortalecerse dentro de mí. Una risa seca y breve escapó de mis labios. ¿Y qué tipo de pruebas tiene para respaldar eso? Ninguna realmente sólida, respondió Peterson. Pero ha contratado a un abogado agresivo, conocido por casos complicados. Intentan pintar una imagen de negligencia paternal por parte tuya, debido a tu agenda laboral. Colgué el teléfono y me quedé mirando por la ventana. La ciudad bullía de actividad allá abajo, con autos que parecían hormigas y edificios que brillaban bajo el sol de la mañana. Recordé las palabras que me repetía cada noche antes de dormir. Claridad. Esa claridad ganada con dolor no se iba a nublar ahora por caprichos del pasado. Esa misma tarde convoqué una reunión urgente con Marcus Hale y el equipo legal interno de la empresa. Les expuse la situación completa, sin ocultar ningún detalle incómodo. Marcus, leal como siempre, se recostó en su silla con esa sonrisa tranquila y confiada que lo caracterizaba. Esto no es un problema, Liam. Es una oportunidad más para cerrar definitivamente ese capítulo y proteger lo que realmente importa. Vamos a construir un caso irrefutable. Durante las siguientes semanas, mi existencia se dividió en 2 mundos paralelos, pero complementarios. Por un lado, las reuniones de alto nivel sobre la consolidación de la salida a bolsa, donde mi participación del 5% ya superaba los $82 millones en menos de un mes. La prensa financiera hablaba de mí como el joven visionario que transformó una empresa mediana en un referente del mercado. Invitaciones a conferencias internacionales, entrevistas en revistas de negocios y eventos exclusivos llegaban por docenas cada semana. Acepté únicamente aquellas que me permitían regresar a casa antes de las 8 de la noche o llevar a Mateo conmigo cuando era posible. Por el otro lado, preparaba el caso judicial con precisión quirúrgica. Contraté a una niñera certificada con excelentes referencias, amplié la habitación de Mateo con juguetes educativos, libros ilustrados y un sistema de monitoreo seguro.
Documenté cada instante que pasaba con él. Fotografías timestamped, videos de sus primeras palabras, registros detallados de comidas, noches de fiebre, consultas médicas y momentos de juego. Todo quedó archivado en carpetas digitales y físicas con orden militar, listas para ser presentadas en la corte. Mientras tanto, la realidad de Annie era muy distinta. El club exclusivo donde había gastado casi $500,000 en una sola noche la había demandado por el saldo pendiente que Dylan no cubrió. Brenda, desesperada, vendió su automóvil de lujo y parte de sus joyas para intentar ayudar. Dylan, al comprobar que no había ninguna fortuna que compartir, se alejó rápidamente y fue visto en fotos de redes sociales con otra mujer más joven en la misma ciudad, disfrutando de una vida que ya no incluía a Annie. Un jueves por la noche, mientras bañaba a Mateo en la tina con espuma y él chapoteaba feliz, recibí un mensaje de un número desconocido. Necesito hablar contigo urgentemente. Es sobre Mateo y sobre nosotros. Por favor, Annie. No respondí. Bloqueé el número de inmediato. Al día siguiente, durante el intercambio de custodia en el parque neutral acordado, Annie apareció sola. Sus ojos mostraban ojeras profundas, su cabello estaba menos cuidado y su ropa, antes siempre impecable y de marcas caras, ahora revelaba claros signos de desgaste económico. Liam, solo te pido 5 minutos. Nada más. La miré en silencio mientras Mateo balbuceaba contento en mis brazos, extendiendo sus manitas hacia mí. ¡Habla rápido! Ella tragó saliva con dificultad, las lágrimas ya asomando en sus ojos. Cometí el peor error de toda mi vida. Pensé que ese dinero falso lo resolvería todo, que me daría la vida de lujo que creía merecer. Ahora estoy sola, rodeada de deudas, trabajando en un empleo modesto y viendo a mi hijo apenas unas horas a la semana. Quiero intentarlo de nuevo, Liam. Por Mateo, por la familia que alguna vez fuimos. Una parte muy pequeña y antigua dentro de mí sintió un leve pinchazo de lástima, pero la parte más grande, la que había aprendido la lección más dura, permaneció completamente fría y serena. Annie, el nosotros murió el día exacto en que empujaste a mi madre en el hospital y saliste a celebrar con Dylan mientras yo cancelaba las tarjetas que yo mismo pagaba. No hay vuelta atrás. No hay segundas oportunidades para quien eligió traicionar de esa forma. Ella rompió a llorar abiertamente. Tenía miedo. Miedo de quedarme sin nada. De envejecer sin lujos. Tú siempre fuiste estable y responsable. Pero yo quería emoción. Quería más. Querías más sin haber merecido nunca lo que ya tenías. Respondí con voz firme pero sin elevar el tono. Ahora enfréntate a las consecuencias de tus elecciones. Yo ya lo hice. Me di la vuelta y caminé hacia el auto con Mateo, que me abrazaba el cuello. No miré atrás ni una sola vez. El juicio por la modificación de custodia se celebró 3 semanas más tarde en una sala llena de tensión. Peterson presentó más de 400 páginas de evidencia irrefutable. Los registros médicos completos de mi madre, videos del club donde Annie y Dylan gastaban sin control, correos electrónicos donde ella admitía querer interrumpir el embarazo antes de conocer la paternidad, declaraciones juradas de múltiples testigos, mi agenda detallada como padre activo, informes de la niñera y evaluaciones psicológicas favorables. El juez, una mujer experimentada de alrededor de 50 años, escuchó cada argumento con atención profunda. Cuando llegó el turno de Annie, su nuevo abogado intentó construir una narrativa de arrepentimiento sincero y dificultades económicas. Pero las pruebas eran demasiado abrumadoras. El juez falló claramente a mi favor. Se mantenía la custodia compartida, pero con periodos más extensos para mí durante la semana laboral y vacaciones completas en mi poder. Además, se ordenó que Annie asistiera obligatoriamente a terapia psicológica durante al menos un año y que cualquier intento futuro de modificar los términos sin causa justificada acarrearía sanciones económicas y legales severas. Al salir de la sala del tribunal, Brenda me esperaba en el pasillo. Su rostro ya no mostraba ni rastro de la arrogancia de antes. Solo quedaba un cansancio profundo y resignado. Liam, mi hija está destruida emocionalmente. ¿No puedes tener aunque sea un poco de compasión después de todo? Tuve compasión durante 5 años completos, Brenda. La usaron para pisotearme, humillarme y traicionarme. Ahora no queda más compasión, solo límites claros. Ella bajó la cabeza, derrotada, y se marchó lentamente. Los meses siguientes fueron de verdadero crecimiento personal y profesional. La empresa consolidó su liderazgo en el sector, expandiéndose a nuevos mercados internacionales. Yo lancé un programa interno de mentoría para empleados jóvenes y doné una parte significativa de mis ganancias a un refugio de animales callejeros, como un gesto irónico y sanador por la forma en que había conocido a Annie años atrás. Mateo dio sus primeros pasos vacilantes en el jardín de casa un domingo soleado por la mañana. Yo lo grabé todo, con el corazón rebosante de una alegría pura que nada podía empañar. Un año completo después del divorcio, recibí una invitación inesperada, la boda de Marcus Hale con su novia de toda la vida. Asistí con Mateo en brazos y mi madre del otro lado, quien se había recuperado completamente gracias al reposo y los cuidados. Durante la recepción al aire libre, una mujer llamada Elena se acercó a nuestra mesa. Era directora de marketing de una empresa aliada, con una sonrisa cálida, ojos inteligentes y una conversación fluida que fluía naturalmente. Hablamos durante horas sobre estrategia empresarial, desafíos de la paternidad en entornos de alta presión y la importancia de las segundas oportunidades bien construidas. No fue algo inmediato ni impulsivo. Tardamos varios meses en construir una relación real, basada en honestidad total, sin proyecciones ni ilusiones falsas. Elena conocía toda mi historia, con sus detalles más dolorosos, y aún así eligió quedarse y formar parte de ella. Mientras tanto, Annie intentaba reconstruir su vida paso a paso. Consiguió un empleo estable en una tienda minorista y cumplía religiosamente con las visitas programadas. A veces, cuando dejaba a Mateo, sus ojos reflejaban un arrepentimiento profundo y silencioso. Nunca volví a confiar plenamente en ella, pero permití que mantuviera una relación civilizada y respetuosa con nuestro hijo. 2 años después del divorcio,
Elena y yo nos casamos en una ceremonia íntima y hermosa, solo con familia cercana y amigos verdaderos. Mateo, ya con 3 años, fue el encargado de llevar los anillos con paso decidido. Mi madre lloró de pura felicidad durante toda la noche. Brenda y Annie no fueron invitadas, y nadie las extrañó. La vida siguió su curso natural. La empresa creció aún más, y mi fortuna personal superó cómodamente los 100 millones de dólares. Pero lo más valioso nunca estuvo en las cuentas bancarias. Estaba en las noches leyendo cuentos a Mateo hasta que se dormía, en los desayunos tranquilos con Elena, en las conversaciones profundas y sanadoras con mi madre los domingos. Un día cualquiera, mientras caminaba por el parque con mi nueva familia, vi a Annie sentada en un banco lejano. Observaba a Mateo jugar con una expresión de profunda nostalgia. Nuestras miradas se cruzaron solo por un segundo. Asentí levemente, sin odio, solo con la paz serena de quien ha cerrado por completo el ciclo. Ella bajó la vista y se marchó en silencio. Esa misma noche, mientras acostaba a Mateo en su cama, él me preguntó con su voz infantil: «Papá, ¿por qué mamá Annie vive sola y triste?». Le acaricié suavemente el cabello y respondí con honestidad: «Porque cada persona elige su propio camino en la vida, hijo. Algunos eligen buscar dinero fácil y lujos rápidos. Otros elegimos construir amor verdadero, esfuerzo diario y relaciones honestas. Tú siempre tendrás las dos opciones, pero espero que elijas la segunda». Mateo asintió, aunque aún no comprendía todo el peso de aquellas palabras. Con el tiempo lo haría. Y así, con una claridad absoluta y liberadora, continué avanzando. Aquel billete de lotería falso había sido únicamente el catalizador doloroso pero necesario. La verdadera riqueza la construí después. Paz mental duradera, una familia auténtica y la lección más cara, más dolorosa y al final, más valiosa de toda mi existencia.